Mi exmarido llevó a su amante a cenar al restaurante donde yo trabajaba y quedó paralizado al verme allí, embarazada. En ese momento, se podía ver en su rostro que todo había cambiado, y mi vida también nunca volvería a ser la misma. La historia de Inés y Tomás no comenzó como un cuento de hadas. Era, en realidad, una narrativa de lucha y resiliencia, marcada por sueños más grandes de lo que sus condiciones de vida permitían. Inés era hija de una cocinera que pasaba los días preparando comidas para mantener a la familia. Desde pequeña, la cocina era su refugio, el lugar donde aprendió que, incluso con pocos ingredientes, era posible crear algo especial. Cada plato que salía de las manos de su madre parecía llevar amor, y ese legado fue transmitido a Inés. Creció creyendo que cocinar era una forma de tocar la vida de las personas. Cuando conoció a Tomás, parecía que el destino había unido a dos almas que buscaban algo más grande. Tomás era un joven lleno de energía y siempre con una sonrisa en el rostro, pero su vida tampoco era fácil. Trabajando como repartidor para una pequeña tienda, enfrentaba largas jornadas por un salario que apenas cubría lo básico. Aún así, Tomás tenía un deseo inquebrantable de cambiar su realidad. Soñaba con construir algo significativo, algo que pudiera llamar suyo. El encuentro entre los dos ocurrió en un día común, pero marcaría el inicio de una historia extraordinaria. Inés había decidido vender dulces caseros en la plaza para complementar los ingresos de su familia. Era un día caluroso, y estaba sentada junto a una mesa improvisada, ofreciendo sus bolitas de coco y rebanadas de pastel de maíz. Tomás, que hacía entregas en la zona, sintió el aroma dulce e irresistible al pasar. «Esos dulces huelen a infancia», comentó mientras se acercaba, mirando las bolitas con curiosidad. Inés sonrió tímidamente, pero no dijo nada. Tomás compró una bolita y, al probarla, no dudó en elogiarla. «Si el sabor es tan bueno como el aroma, deberías vender estos dulces por todo el mundo». Ese fue el primero de muchos diálogos entre ambos. Tomás comenzó a aparecer regularmente en la plaza, siempre buscando excusas para hablar con Inés. Descubrieron que compartían sueños similares. Ambos querían cambiar sus historias y encontrar un propósito en la vida. Esa conexión los unió, y pronto empezaron a planear un futuro juntos. La primera idea vino de Tomás, quien un día llegó emocionado con la sugerencia de comprar un carrito de comida. Un carrito puede ser el comienzo de todo. Tú haces la mejor comida que he probado, y sé que podemos atraer clientes. Podemos lograrlo. Inés dudó al principio. No tenían dinero, y el riesgo de fracasar era enorme. Pero el entusiasmo de Tomás era contagioso, y decidió confiar. Juntos, reunieron cada centavo que pudieron ahorrar. Tomás encontró un carrito viejo y oxidado, abandonado en un garaje. A pesar de las condiciones precarias, vio potencial en él. En los días siguientes, trabajaron codo a codo para renovar el carrito. Lo pintaron, repararon las ruedas y transformaron aquel pedazo de metal en algo que representaba sus sueños. «Y creo que necesitamos un nombre», sugirió Tomás mientras terminaban de pintarlo. Inés pensó unos momentos antes de responder: «Sabor y vida». Porque eso es lo que queremos ofrecer a las personas, ¿no? No es solo comida, es algo que transforma. Con el carrito listo, comenzaron sus jornadas por las calles de la ciudad. La primera noche estuvo marcada por ansiedad e incertidumbre. Mientras Inés preparaba los platos, Tomás atraía la atención de los transeúntes con su carisma. Parecía tener el don de sacar sonrisas de cualquier persona, y eso hacía toda la diferencia. Poco a poco, los primeros clientes se acercaron. La comida, sencilla pero llena de sabor, recibía elogios. Un hombre que paró para probar algo dijo algo que quedó grabado en la memoria de Inés: «Esta comida tiene alma. Se nota el cuidado en cada detalle». Esas palabras eran todo lo que ella necesitaba escuchar para confirmar que estaban en el camino correcto. Sin embargo, el comienzo no fue fácil. Muchos días estaban marcados por bajas ventas, y el dinero apenas alcanzaba para cubrir los costos de los ingredientes. Aún así, Inés y Tomás nunca se rindieron.
Sabían que estaban construyendo algo más grande que un negocio. Estaban construyendo una vida juntos. Había noches en las que el cansancio casi los vencía, pero siempre encontraban fuerzas en el amor que compartían. Una noche, después de un día particularmente difícil, Tomás se sinceró: a veces, parece que estamos luchando contra lo imposible. ¿Crees que algún día las cosas cambiarán de verdad? Inés tomó su mano y respondió con firmeza: las cosas ya están cambiando, Tomás. Cada plato que servimos, cada sonrisa que recibimos, es parte de nuestra historia. No solo estamos vendiendo comida, estamos construyendo algo que nadie nos puede quitar. Esas palabras renovaron la esperanza de Tomás. Comenzó a creer aún más en el potencial del carrito y, sobre todo, en la fuerza que tenían juntos. Y, poco a poco, el esfuerzo comenzó a dar frutos. Los clientes volvían, los elogiaban, traían a sus amigos. La plaza donde solían vender sus platos se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban algo especial para comer. Cada día, el carrito de comida se volvía más que un medio de sustento. Era un símbolo de resiliencia, amor y determinación. Aunque todavía tenían un largo camino por recorrer, Inés y Tomás estaban escribiendo su historia con valentía y dedicación, un plato a la vez. Los meses que siguieron fueron una prueba constante de fuerza y unión para Inés y Tomás. La rutina era extenuante. Se levantaban antes del amanecer, preparaban los ingredientes en la pequeña cocina de su casa y salían empujando el carrito por las calles. No importaba si hacía calor o frío, siempre estaban allí, lado a lado, dedicados a ese pequeño negocio que era, al mismo tiempo, su esperanza y el cimiento de su historia. A cada plato servido, crecía la sensación de que, de alguna manera, estaban cambiando sus vidas. Inés era el corazón de la cocina. Tenía el don de transformar recetas simples en verdaderas obras de arte culinarias. Cada día probaba nuevos condimentos, creaba combinaciones inesperadas y le daba un toque personal a todo lo que hacía. Era como si cada plato llevara un pedazo de su alma, algo que los clientes percibían sin necesidad de palabras. Tomás, por otro lado, era el rostro del negocio. Su sonrisa cálida y su capacidad de conversar con cualquier persona eran indispensables. No solo atraía a los clientes al carrito, sino que creaba vínculos con ellos. Muchos regresaban más por las charlas con Tomás que por la comida, al menos hasta que probaban las delicias de Inés. Juntos formaban un dúo imbatible, cada uno complementando las fortalezas del otro. Sin embargo, no todo era color de rosa. La vida en las calles no era fácil. Había días en que la plaza parecía vacía, y los pocos clientes que se detenían compraban poco. En otros momentos, las autoridades locales los cuestionaban sobre si tenían permiso para vender allí. El cansancio físico y las incertidumbres financieras eran constantes, pero la determinación de ambos siempre prevalecía. Y no es solo por nosotros, decía Tomás en una noche particularmente difícil. Es por nuestra historia, por la vida que queremos construir. No podemos rendirnos ahora. Sus palabras motivaban a Inés, quien sabía que el éxito no llegaría de la noche a la mañana. Era cuestión de paciencia, algo que su madre siempre le había enseñado. Todo lo que vale la pena lleva tiempo, solía decir su madre, y Inés creía en eso con todas sus fuerzas. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Sabor y Vida empezó a ganar popularidad en la plaza. Los clientes comenzaron a recomendar el carrito a amigos y familiares, y pronto aparecieron personas que nunca habían oído hablar de ellos. Un día, una clienta se acercó y dijo: «Ustedes no tienen idea de cuánto me han ayudado. La comida de ustedes me recuerda a los almuerzos de domingo de mi infancia. Es como un abrazo en forma de plato». Inés se emocionó con esas palabras. Era exactamente lo que ella quería ofrecer a las personas, algo que tocara sus vidas de una manera especial. Para Tomás, ese tipo de retroalimentación era la prueba de que estaban en el camino correcto. Comenzó a soñar más alto, imaginando lo que podrían lograr si seguían creciendo. Una noche, mientras cerraban el carrito después de un día ocupado, Tomás miró a Inés con los ojos brillantes. «Tengo una idea».
¿Y si empezamos a ahorrar para abrir un restaurante de verdad? Inés se sorprendió con la sugerencia. Un restaurante le parecía algo tan lejano, casi imposible. Pero, al mismo tiempo, sabía que eso era lo que querían desde el principio. Es un gran sueño, Tomás, respondió, pensativa. Pero quizás sea hora de soñar en grande. A partir de ese momento, la pareja comenzó a trabajar con un objetivo claro en mente. Cada moneda que ganaban era cuidadosamente guardada, y cada nuevo cliente era visto como un paso más hacia el sueño. A pesar de todas las dificultades, se mantuvieron firmes, determinados a convertir ese pequeño carrito en algo mucho más grande. Los cambios comenzaron a ser visibles. El carrito obtuvo una nueva pintura, y Tomás logró negociar un espacio fijo en la plaza, donde los clientes ya sabían dónde encontrarlos. Poco a poco, Sabor y Vida se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Las personas no iban solo a comer, sino también a escuchar las historias que Tomás contaba o a inspirarse con la fortaleza de Inés. Con el tiempo, los esfuerzos dieron frutos. Un día, un hombre de traje y corbata se acercó al carrito. Observó el movimiento, probó uno de los platos y, al terminar, pidió hablar con Tomás e Inés. «Ustedes tienen algo especial aquí. Soy empresario y he ayudado a negocios locales a crecer. ¿Han pensado en expandirse?». Él les preguntó. Tomás se sorprendió, pero respondió con confianza: «Es nuestro sueño. Queremos construir algo que sea más que un carrito. Queremos un restaurante donde podamos compartir nuestra historia con más personas». La propuesta de aquel hombre parecía ser la oportunidad que esperaban. Ofreció ayuda para encontrar un espacio y prometió invertir, siempre que siguieran haciendo lo que ya hacían tan bien: tocar la vida de las personas a través de la comida. Esa noche, mientras caminaban a casa, Tomás no pudo contener la emoción. «Está pasando, Inés. Estamos escribiendo la historia que siempre soñamos». Continuaron trabajando en el carrito mientras planificaban los próximos pasos. La historia que comenzó con un pequeño sueño estaba a punto de tomar proporciones mayores. La vida que siempre imaginaron parecía más cercana que nunca. La propuesta del empresario, que había probado sus platos, trajo esperanza, pero también muchos desafíos. Prometió ayudar a financiar el inicio del restaurante, pero exigió un plan detallado y una visión clara de lo que querían construir. Por primera vez, Inés y Tomás se vieron confrontados con el peso de transformar un sueño en algo concreto. Las noches, que antes dedicaban exclusivamente al carrito, comenzaron a llenarse de reuniones, cálculos y notas. Tomás, siempre optimista, veía el restaurante como una oportunidad para cambiar sus vidas para siempre. Por otro lado, Inés, más cautelosa, temía que ese cambio pudiera comprometer la esencia de lo que habían construido hasta ese momento. Se preguntaba si el restaurante mantendría el mismo calor humano que hacía del carrito un éxito. «Tomás, ¿y si perdemos lo que hace especial a Sabor y Vida?», preguntó Inés, mientras hojeaba un catálogo de muebles para restaurantes. «No quiero que se convierta en un lugar frío e impersonal». Tomás sostuvo su mano con firmeza y respondió: «Lo que hace especial a Sabor y Vida somos nosotros, Inés. Nuestro amor, nuestra historia, nuestra dedicación. El lugar puede cambiar, pero quienes somos seguirá siendo lo mismo». Sus palabras la tranquilizaron. Aún así, la responsabilidad era abrumadora. Entre gestionar el carrito y planificar el restaurante, apenas tenían tiempo para ellos mismos. Inés se sentía cada vez más agotada, tratando de equilibrar las tareas, pero sentía que el sueño se hacía más cercano cada día. Con el paso de los meses, las reuniones con el empresario avanzaron y se eligió un lugar, un espacio pequeño pero acogedor en un barrio concurrido. Para Inés, el lugar parecía perfecto. Ya podía imaginar las mesas decoradas con sencillez, el aroma de sus recetas llenando el ambiente y el nombre Sabor y Vida brillando en la entrada. Cuando comenzaron las obras, Tomás se dedicó aún más a la parte administrativa y social del negocio. Pasaba horas hablando con proveedores, negociando precios y gestionando contratos. Al mismo tiempo, Inés se sumergió en el desafío de ampliar su menú.
Quería que el restaurante reflejara todo lo que habían aprendido con el carrito, pero también deseaba innovar. Cada plato debía contar una historia. Cada sabor tenía que llevar consigo un poco de su vida. ¿Qué te parece esto?, preguntó Inés a Tomás, ofreciéndole una nueva receta de tarta de calabaza. Él probó y cerró los ojos por un momento, como siempre hacía cuando quería apreciar algo con calma. Está increíble, Inés. Es como un abrazo. Logras poner emoción hasta en la comida. Ella sonrió, sintiendo el apoyo de él como un motor. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, estaban unidos. El restaurante se estaba convirtiendo en una extensión del amor y la dedicación que compartían desde el principio. Finalmente, llegó el gran día. La inauguración de Sabor y Vida fue un evento sencillo, pero lleno de significado. Los clientes fieles del carrito acudieron para celebrar, y la sonrisa en el rostro de Inés era la prueba de que todo el esfuerzo había valido la pena. El espacio era acogedor, con un ambiente que hacía que cualquiera se sintiera en casa. Las recetas de Inés brillaron, y Tomás encantaba a los clientes con su carisma natural. Juntos, eran el alma del restaurante. El éxito, sin embargo, trajo cambios. Con el restaurante comenzando a prosperar, Tomás se involucró cada vez más en el lado social y en los nuevos círculos que el negocio le proporcionaba. Comenzó a asistir a eventos y fiestas para promocionar el restaurante, algo que al principio parecía positivo. Inés, en cambio, seguía enfocada en la cocina y en la rutina diaria. El restaurante era su pasión, y quería asegurarse de que todo saliera perfecto. Con el tiempo, Inés comenzó a notar un distanciamiento sutil entre los dos. Tomás parecía diferente, más ocupado y menos presente. Las conversaciones entre ellos, antes llenas de planes y risas, se volvieron rápidas y prácticas, limitadas a temas del restaurante. Extrañaba al hombre que pasaba horas a su lado en el carrito, soñando con el futuro. Una noche, mientras cerraba el restaurante sola, Inés se sentó en una de las mesas y miró a su alrededor. Sabor y Vida estaba creciendo, pero se preguntaba si estaban perdiendo algo en el camino. Esa era la vida que siempre soñaron, pero ¿qué sucedía cuando los sueños cobraban un precio demasiado alto? Cuando Tomás llegó tarde esa noche, Inés intentó hablar sobre lo que sentía, pero él parecía distraído. Estamos haciendo esto para mejorar nuestras vidas, Inés. Es solo una fase, dijo él casi automáticamente, antes de cambiar de tema. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Inés no podía quitarse la sensación de que algo estaba cambiando entre ellos. Quería creer que el amor que los unió en el carrito seguía siendo lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío. Pero, por primera vez, comenzó a temer que su historia estuviera tomando un rumbo que ninguno de los dos había previsto. El restaurante Sabor y Vida se convirtió rápidamente en uno de los lugares más populares de la ciudad. La combinación de las recetas impecables de Inés con el carisma natural de Tomás conquistaba a todos los clientes que cruzaban la puerta. El movimiento crecía cada semana, y la historia de la pareja que comenzó con un simple carrito de comida pronto se convirtió en tema de conversación entre los vecinos. Periodistas locales publicaron artículos elogiando el restaurante, destacando la sencillez de los platos y el ambiente acogedor. Era como si la vida finalmente empezara a recompensarlos por todo su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevos desafíos. El aumento del movimiento exigía contratar personal, e Inés pasó a gestionar un equipo en la cocina. Aunque amaba lo que hacía, la presión comenzó a acumularse. Mientras tanto, Tomás estaba cada vez más ausente, ocupado en reuniones, eventos y fiestas que consideraba importantes para el crecimiento del restaurante. Para Inés, él parecía estar distanciándose, pero intentaba justificar su ausencia como parte del éxito que habían logrado. «Esto es bueno, ¿no?», se decía Inés a sí misma una noche mientras cortaba verduras. «Si el restaurante está prosperando, es porque estamos haciendo algo bien». Fue una mañana tranquila, mientras abría el restaurante, cuando Inés sintió un mareo repentino. Se apoyó en el borde del mostrador para no caer, y la sensación de náusea la tomó por sorpresa. Incapaz de ignorar los síntomas,
decidió ir al médico. Se hizo algunos análisis y, días después, recibió la noticia que lo cambiaría todo: estaba embarazada. La revelación trajo una mezcla de emociones. Sintió una alegría tímida, seguida de un miedo abrumador. Con el distanciamiento de Tomás y el silencio creciente entre ambos, Inés no sabía cómo compartir la noticia. Esa misma noche, mientras esperaba a que Tomás llegara a casa, ensayó cómo se lo contaría. Estaba nerviosa, pero creía que la noticia podría reavivar la conexión que parecía haberse perdido. Cuando Tomás finalmente llegó, evitó mirarla y, antes de que ella pudiera decir algo, pronunció las palabras que la dejarían sin piso. «Inés, tenemos que hablar». La seriedad en su tono de voz hizo que ella tragara en seco. Inés intentó interrumpirlo, pensando que quizás ese era el momento adecuado para hablar del embarazo, pero Tomás no le dio espacio. «Y no sé cómo decir esto, pero necesito ser honesto. Estoy viendo a otra persona. Tengo una amante». La palabra amante resonó en la mente de Inés como un trueno. Sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Todo el esfuerzo, las noches en vela y los sueños que construyeron juntos parecían desmoronarse ante esa confesión. «¿Una amante?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «¿Me estás diciendo que me engañaste?». Tomás bajó la cabeza, incapaz de mirarla. Y no quería que fuera así. Las cosas entre nosotros cambiaron. Y con el tiempo, se detuvo, buscando las palabras adecuadas, pero nada parecía suficiente. Conocí a Lucía, y ella me hizo sentir diferente. Diferente, pensó Inés, incrédula. Quería gritar, llorar, exigir respuestas, pero todo lo que logró hacer fue sacudir la cabeza en señal de incredulidad. Pasamos por todo esto juntos, Tomás. Empezamos desde cero, luchamos, construimos lo que tenemos hoy. ¿Y lo tiraste todo por una amante? Tomás intentó justificar sus acciones, pero sus palabras solo empeoraban la situación. Alegó que la presión del restaurante y la distancia entre ellos lo llevaron a buscar consuelo en otra persona. Pero nada de lo que decía podía borrar el dolor que ella sentía. Inés se dio cuenta de que el hombre sentado frente a ella ya no era el mismo que compartía noches frías con ella mientras empujaban el carrito de comida por las calles. «No puedo seguir aquí, Inés. No después de lo que hice. Me iré de casa y del restaurante». Esas palabras, que deberían sonar como un gesto de respeto, le sonaron más como una huida a Inés. Él estaba abandonando no solo la vida que construyeron juntos, sino también la responsabilidad de todo lo que habían hecho. Esa misma noche, Tomás tomó algo de ropa y salió de la casa, dejando a Inés sola. Mientras escuchaba el sonido de la puerta cerrarse, sintió una mezcla de alivio y desesperación. El silencio que siguió fue ensordecedor, y lo único que pudo hacer fue sentarse al borde de la cama y llorar. El embarazo, que debía ser un motivo de celebración, ahora parecía una batalla que tendría que enfrentar sola. En los días siguientes, Inés trató de volver a la rutina, pero estar en el restaurante se volvió insoportable. Cada detalle de ese lugar traía recuerdos de Tomás y de lo que habían construido juntos. El equipo, los clientes, incluso los platos que preparaba llevaban la marca de la sociedad que alguna vez fue el pilar de su vida. Inés se dio cuenta de que no podía seguir allí. Era imposible trabajar en el mismo lugar que compartía con el hombre que la traicionó, el hombre que eligió a una amante en lugar de luchar por ellos. Decidió alejarse, confiando la gestión del restaurante al equipo que habían entrenado juntos. Dejó instrucciones claras para que todo siguiera funcionando, pero sabía que necesitaba un tiempo para sí misma. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Tomás o preguntaba por su ausencia, era como revivir el dolor nuevamente. Inés necesitaba respirar, pensar y, sobre todo, proteger al pequeño ser que crecía dentro de ella. Inés pasó semanas intentando reorganizar su vida después de que Tomás se fue de casa. El dolor de la traición aún era reciente, y el peso del embarazo la dejaba emocionalmente abrumada. Sin embargo, sabía que no podía permitirse derrumbarse.
Sabor y Vida aún era en parte suyo, y aunque se había alejado, sabía que tenía derecho a lo que ayudó a construir. Decidida a garantizar un futuro para ella y su bebé, Inés buscó un abogado para entender sus derechos. El bufete de abogados donde fue atendida era pequeño pero acogedor. El abogado, un hombre de mediana edad con mirada serena, la escuchó atentamente mientras contaba su historia. Habló de cómo ella y Tomás comenzaron con un simple carrito de comida, cómo invirtieron hasta el último centavo que tenían en el restaurante y cómo él la traicionó con una amante, abandonándola sola y embarazada. El abogado parecía empático y, al final, concluyó: Inés, por lo que me cuentas, tu contribución fue esencial para el éxito del restaurante. Esto es algo que podemos usar para reclamar una parte justa del patrimonio. Aunque fue reconfortante escuchar eso, Inés sabía que el camino no sería fácil. Tomás era carismático, persuasivo y, sobre todo, manipulador cuando quería. Y con la ayuda de su amante, Lucía, quien parecía estar siempre a su lado en eventos y compromisos sociales, él se había rodeado de personas influyentes. Cuando Inés presentó la demanda, esperaba que la verdad prevaleciera. Sin embargo, quedó claro desde el principio que Tomás estaba dispuesto a luchar por todos los medios para no ceder nada. Contrató a un equipo de abogados renombrados, y su estrategia era clara: pintar un panorama en el que el éxito del restaurante se atribuyera exclusivamente a él. Durante la audiencia inicial, Inés sintió la intensidad del enfrentamiento. Sentada en la sala del tribunal, vio a Tomás acompañado de sus abogados y, para su sorpresa, Lucía, su amante, estaba allí, sentada en la primera fila, observando todo con una mirada fría. Fue un golpe para Inés, quien intentó mantenerse fuerte a pesar de sentir el corazón apretado. Los abogados de Tomás fueron implacables. Alegaron que, legalmente, Inés no tenía derecho alguno sobre el restaurante, ya que nunca estuvieron casados formalmente. La falta de documentos formales que probaran una sociedad entre ellos fue usada como arma en su contra. Sin un contrato o una unión estable registrada, no hay base legal para que su clienta reclame participación en el patrimonio del restaurante, declaró uno de los abogados de Tomás con frialdad. Sabor y Vida es un emprendimiento registrado exclusivamente a nombre de mi cliente. Con cada palabra pronunciada, Inés sentía como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Intentó argumentar, explicando que había sido ella quien desarrolló el menú, gestionó la cocina y estuvo al lado de Tomás en cada paso del camino. Pero los abogados estaban preparados. Presentaron documentos que demostraban que Tomás había asumido en solitario todos los contratos de inversión y financiamiento del restaurante, reforzando la narrativa de que el éxito era únicamente mérito suyo. En cierto momento, el abogado de Inés intentó contraargumentar: el hecho de que mi clienta no esté formalmente registrada como socia no invalida su contribución fundamental. El restaurante no sería lo que es hoy sin su arduo trabajo y sus habilidades. Sin embargo, la respuesta llegó rápida y cruel: las contribuciones informales no tienen peso legal. Si ella eligió trabajar sin un acuerdo formal, fue decisión suya. Mientras escuchaba aquello, Inés sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a llorar allí. Miró a Tomás, buscando algún vestigio del hombre con quien una vez compartió sueños. Pero él parecía impasible, como si toda esa manipulación fuera solo parte de un juego. A la salida del tribunal, el abogado de Inés intentó consolarla: exploraremos otras posibilidades. Aún podemos buscar un acuerdo, aunque sea informal. Pero ella sabía que Tomás no estaba dispuesto a negociar. La presencia de Lucía, su amante, a su lado durante todo el proceso dejaba claro que él había decidido seguir adelante sin mirar atrás. Para Tomás, todo aquello era solo una etapa que debía superar, y estaba decidido a proteger lo que consideraba exclusivamente suyo. La decisión final del juez fue devastadora. Sin pruebas concretas de una sociedad legal, Inés no tenía derecho a ninguna parte del restaurante. Era como si todo el trabajo que había dedicado, todos los sacrificios y cada plato que había creado fueran borrados de un plumazo. Sentada en el banco del tribunal, sintió la injusticia en cada fibra de su ser. No era solo el dinero o el patrimonio, era su historia la que estaba siendo ignorada.
De vuelta en casa, Inés se sintió perdida. ¿Cómo podría seguir adelante después de todo aquello? La traición de Tomás con la amante ya había sido un golpe terrible, pero ahora, el hecho de que usara su posición para arrebatarle lo que ella ayudó a construir parecía la gota que colmaba el vaso. Pensó en el bebé que llevaba en su vientre, en el futuro que debía garantizarle, y decidió que, aunque no tuviera el restaurante, encontraría una manera de empezar de nuevo. Tras la devastadora derrota en el tribunal, Inés sabía que debía seguir adelante, pero la realidad era cruel. Sin el restaurante que había ayudado a construir, con un bebé en camino y sin suficientes ahorros para mantenerse, necesitaba encontrar rápidamente una fuente de ingresos. Pasó los días siguientes caminando por la ciudad en busca de trabajo, entregando currículums y preguntando en restaurantes locales si necesitaban ayuda. El proceso era agotador y, en muchos momentos, humillante. Inés no podía evitar los recuerdos de cuando era dueña de un restaurante próspero, una historia de éxito que ahora parecía lejana. Con el avance de su embarazo, muchos lugares dudaban en contratarla. Algunos gerentes miraban su vientre y ponían excusas, diciendo que ya habían llenado la vacante o que necesitaban a alguien que pudiera empezar de inmediato. Ese rechazo constante la hería, pero Inés se negaba a rendirse. Cada negativa le recordaba todo lo que había perdido, no solo el restaurante, sino también la asociación que alguna vez tuvo con Tomás, antes de que él lo arruinara todo por una amante. Tras semanas de búsqueda, Inés encontró una oportunidad en un pequeño restaurante familiar en el centro de la ciudad. El lugar era sencillo, pero tenía un flujo constante de clientes. Cuando entró a pedir la vacante, la dueña, doña Carmen, una mujer de cabello canoso y mirada amable, la recibió con atención. ¿Tienes experiencia?, preguntó Carmen, mientras hojeaba el currículum improvisado que Inés había preparado. Trabajé años en un restaurante, respondió Inés, tratando de mantener la voz firme. En realidad, era socia. Pero las cosas cambiaron. Doña Carmen la miró con una mezcla de curiosidad y empatía. ¿Del embarazo no será un problema para ti? Aquí el trabajo es pesado. No lo será, respondió Inés rápidamente, colocando las manos de forma protectora sobre su vientre. Necesito este trabajo. Por mí y por mi bebé. Tras unos segundos de silencio, doña Carmen asintió. Bien, te daremos una oportunidad. Empiezas mañana. La sensación de alivio casi hizo llorar a Inés. Ese empleo era todo lo que necesitaba en ese momento, un primer paso para reconstruir su vida. Al día siguiente, se puso el uniforme sencillo que le habían dado y comenzó su nueva rutina como mesera. El trabajo era duro, mesas que atender, platos que cargar, pedidos que tomar. El ritmo del restaurante era frenético, y el peso del embarazo hacía todo aún más agotador. A pesar de las dificultades, Inés se esforzaba por dar lo mejor de sí misma. Sabía que no podía fallar, que ese trabajo era su única oportunidad de empezar de nuevo. Muchos clientes notaban su vientre y hacían comentarios amables, pero otros parecían ignorar por completo su condición, tratándola con frialdad o impaciencia. Inés, sin embargo, mantenía la calma. No había espacio para lamentaciones. Cada propina que recibía la guardaba cuidadosamente, como un pequeño avance hacia una vida mejor. Un día, mientras limpiaba una mesa tras un turno extenuante, escuchó un comentario que la golpeó como un puñetazo. Dos clientes, sentados cerca del mostrador, discutían sobre un artículo reciente en el periódico local. ¿Viste el reportaje sobre ese restaurante famoso? Parece que el dueño lo logró todo solo, incluso enfrentando dificultades. En los días siguientes, Inés comenzó a adaptarse a la rutina del restaurante. Doña Carmen, que al principio parecía una mujer dura y práctica, empezó a mostrar una inesperada amabilidad. Varias veces, al notar que Inés estaba exhausta, insistía en que se sentara y descansara unos minutos. «¿O lo estás haciendo bien, chica?», dijo Carmen en una ocasión, mientras le ofrecía un vaso de agua. «No sé qué pasó en tu vida antes, pero tienes fortaleza. Se nota en tus ojos».
Esas palabras tocaron a Inés de una forma que no esperaba. Aunque no tenía el valor de compartir todos los detalles de su historia, la observación de Carmen le hizo darse cuenta de que, incluso en los momentos más oscuros, su determinación seguía brillando. Llevaba una vida dentro de sí, una nueva razón para seguir luchando. Una noche de viernes, el restaurante estaba lleno. Era un día particularmente ocupado, e Inés corría de un lado a otro, equilibrando bandejas y anotando pedidos. Doña Carmen, siempre atenta, le pidió que se cuidara, pero Inés insistió en seguir. Sentía que, al trabajar, se fortalecía, como si cada plato servido fuera un pequeño paso hacia la reconstrucción de su historia. El sonido de la puerta al abrirse anunció la llegada de nuevos clientes. Inés, absorta en sus tareas, no prestó atención de inmediato. Solo cuando se giró para atender la nueva mesa, sintió que su corazón se detenía por un instante. Allí, sentados en una de las mesas del rincón, estaban Tomás y su amante, Lucía. La visión fue un impacto. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo el dolor de la traición regresara de golpe. Lucía estaba impecable, con un vestido elegante y una sonrisa despreocupada. Tomás, por su parte, parecía relajado, como si no hubiera un pasado tumultuoso entre él e Inés. Cuando sus miradas se cruzaron, él quedó paralizado. Fue imposible para él ignorar el vientre de Inés, ahora evidente. El impacto fue inmediato, la sonrisa que llevaba desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa e incomodidad. Inés, sin embargo, no permitió que él viera cuánto le había afectado. Respiró hondo, sujetando la bandeja con firmeza, y se dirigió a la mesa de al lado para continuar con su trabajo. Lo último que quería era dejar traslucir lo que sentía. Sabía que, en ese momento, debía ser profesional y no darle a Tomás ni a Lucía la satisfacción de verla debilitada. Mientras atendía a otros clientes, sentía la mirada de Tomás sobre ella. Estaba visiblemente inquieto, lanzando constantes miradas en su dirección, como si intentara descifrar lo que estaba viendo. La presencia de Inés embarazada en ese restaurante era algo que claramente no esperaba. Tomás, ¿estás bien?, preguntó Lucía, notando su comportamiento extraño. Él vaciló un instante antes de responder: sí, solo estoy pensando en algunas cosas. No es nada. Pero Lucía no parecía convencida. La incomodidad de Tomás era evidente, y ella comenzó a observar a su alrededor, intentando entender qué lo tenía tan perturbado. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Inés, hubo un breve momento de reconocimiento. Ya había oído hablar de ella, la exesposa, la talentosa cocinera que compartió años con Tomás antes de ser reemplazada. Mientras tanto, Inés intentaba concentrarse en sus tareas, pero era imposible ignorar la situación. El restaurante parecía más pequeño que nunca, y la presencia de Tomás y Lucía parecía consumir todo el aire del lugar. Con cada paso que daba, sentía las miradas de ambos siguiéndola. A pesar de la incomodidad, se mantuvo firme, recordándose que su vida ahora se trataba de seguir adelante. Eventualmente, llegó el momento inevitable. La mesa de Tomás y Lucía necesitaba ser atendida, e Inés sabía que no podría evitarlos para siempre. Con la cabeza en alto y el corazón acelerado, caminó hacia ellos con el bloc de notas y la pluma en mano. Buenas noches. ¿Ya decidieron qué van a pedir?, y preguntó, manteniendo la voz neutra y profesional. Tomás tardó unos segundos en responder. Parecía desconcertado, casi perdido. Lucía, al notar su vacilación, tomó la iniciativa. Sí, queremos el especial de la casa y 2 copas de vino. Sonrió levemente, pero había algo desafiante en su mirada. Inés anotó el pedido sin levantar los ojos. Lo traeré enseguida. Mientras se alejaba, sintió una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por no haber permitido que la situación la afectara, pero dolor por estar tan cerca de alguien que había destruido su vida. Sabía que Tomás y Lucía estaban allí por casualidad, quizás curiosos sobre los competidores, pero el destino parecía haber elegido ese momento para confrontarlos con las consecuencias de sus elecciones.
De vuelta en la cocina, Inés intentó recomponerse. Sus compañeros notaron que estaba más callada de lo habitual, pero nadie le preguntó nada. Ella agradeció internamente por ello, ya que no sabía si podría explicar lo que estaba pasando sin emocionarse. Cuando los platos de Tomás y Lucía estuvieron listos, pidió a un compañero que los llevara, alegando que tenía que atender otra mesa. Mientras continuaba la cena, Tomás apenas tocaba la comida. Parecía inquieto, lanzando miradas furtivas hacia Inés cada vez que pasaba. Lucía, por su parte, mantenía una postura confiada, pero la tensión entre ambos era evidente. Antes de irse, Tomás se levantó y se acercó al mostrador donde Inés organizaba las cuentas de la noche. Parecía a punto de decir algo, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Espero que hayan disfrutado la cena. Buenas noches. Su voz era firme, pero cortante. Fue suficiente para dejar claro que no estaba dispuesta a hablar. Tomás dudó, como si quisiera insistir, pero finalmente se alejó, derrotado. Cuando por fin se marcharon, Inés sintió un alivio inmediato, como si el peso de su presencia se hubiera disipado. Aún así, la experiencia la dejó emocionalmente agotada. Al final del turno, se sentó en una mesa vacía, sosteniendo su vientre con cuidado. Después de esa inesperada cena en el restaurante, Tomás no pudo sacar la imagen de Inés de su mente. Había entrado al lugar por curiosidad, queriendo explorar a los competidores, pero salió perturbado, cargando una mezcla de arrepentimiento y duda. Ver a Inés, embarazada y trabajando como camarera, despertó en él una intuición que no podía ignorar. ¿Y si el bebé era suyo? En los días que siguieron, Tomás intentó continuar con su rutina, pero le resultó imposible. El recuerdo de Inés, tan fuerte y decidida a pesar de todo lo que él le había hecho, lo consumía. Comenzó a cuestionar sus decisiones, la traición que los separó y la relación que mantenía con Lucía. Lo que antes parecía una nueva vida junto a su amante ahora empezaba a perder su brillo. Lucía era atenta y divertida, pero faltaba algo entre ellos. Algo que, se dio cuenta, nunca sería como lo que tuvo con Inés. Una tarde, mientras Lucía estaba ocupada con compromisos, Tomás tomó el teléfono y buscó el contacto de Inés. Su número aún estaba guardado, pero dudó. No sabía cómo sería recibido, ni si ella contestaría. Tras varios minutos de indecisión, finalmente marcó. El sonido del timbre hizo que su corazón se acelerara, y cuando la voz de ella respondió al otro lado, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Inés, soy yo, Tomás. Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera. Cuando lo hizo, su voz era firme, pero cargada de cansancio. ¿Qué quieres, Tomás? Ya dejaste claro que seguiste adelante. Él respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. Sé que me equivoqué. No tengo excusas para lo que hice, pero te vi el otro día, en el restaurante. No puedo dejar de pensar en lo que vi. Estás embarazada, ¿verdad? La pregunta quedó en el aire por unos segundos. Inés sabía que probablemente él ya había deducido la verdad, pero aún así, sintió un nudo en el pecho al escuchar la confirmación de sus sospechas. Sí, estoy embarazada, dijo sin rodeos. Tomás guardó silencio por un momento, e Inés podía casi escuchar los pensamientos turbulentos en su mente. Finalmente, él preguntó, «¿Es mío, verdad?» «El bebé es mío». Inés suspiró profundamente. No quería tener esa conversación con él, pero sabía que no podía evitarla. «Sí, Tomás. Descubrí que estaba embarazada poco antes de que me contara sobre tu amante. Antes de que decidieras irte». La palabra amante salió con un peso que hizo que Tomás se encogiera al otro lado de la línea. Sabía que merecía cada palabra y cada gota de resentimiento que ella sentía, pero escucharla hablar de esa manera era como recibir un golpe directo al corazón. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó él, con la voz cargada de culpa. «¿Por qué?», repitió Inés, incrédula. «¿De verdad crees que tuve la oportunidad de decírtelo? ¿Entraste a casa,
Confesaste que tenías una amante y te fuiste el mismo día. ¿Cómo, Tomás? ¿Cómo iba a contarte algo tan importante a alguien que ya me había abandonado? Las palabras de ella lo golpearon como una tormenta. Sabía que tenía razón. Se había marchado pensando solo en sí mismo, sin mirar atrás, y ahora se daba cuenta de lo egoísta que había sido. Lo siento mucho, Inés, dijo él, con voz baja. Sé que eso no borra lo que hice, pero estoy arrepentido. Y quiero estar presente. Quiero ser parte de la vida de ese bebé. Inés rió, pero no de una manera alegre. Fue una risa amarga, cargada de frustración. ¿Parte de la vida de este bebé? Ni siquiera quisiste ser parte de mi vida, Tomás. No sé si puedo confiar en ti. Tomás intentó insistir, prometiendo que cambiaría y haría lo necesario para demostrar que hablaba en serio. Pero Inés no estaba lista para perdonarlo tan fácilmente. Después de todo lo que pasó, sabía que debía ser cautelosa. A pesar de eso, en los días siguientes, Tomás siguió en contacto. Llamaba para saber cómo estaba, enviaba mensajes preguntando sobre el progreso del embarazo. Inés, reacia al principio, comenzó a responder con más frecuencia. Parte de ella sabía que Tomás tenía derecho a saber sobre el bebé, pero otra parte seguía luchando contra el dolor de la traición. Un día, durante una consulta médica de rutina, Tomás apareció inesperadamente en la clínica. Inés se sorprendió al verlo, pero le explicó que había conseguido la información sobre el horario de la consulta a través de una antigua amiga en común. Solo quería estar aquí, dijo él, con los ojos fijos en el vientre de Inés. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de esto. Inés, aunque dudosa, permitió que él se quedara. Durante la ecografía, el sonido del latido del corazón del bebé llenó la sala, y Tomás no pudo contener las lágrimas. Era como si ese momento fuera la confirmación de todo lo que había estado intentando aceptar. Había sido egoísta, pero ahora tenía la oportunidad de hacer algo bien. Después de ese día, las interacciones entre ellos comenzaron a cambiar. Tomás se mostró más presente, preguntándole si necesitaba algo, ofreciéndole ayuda económica e incluso acompañándola a otras consultas. Inés, aunque todavía cautelosa, comenzó a notar que tal vez él estaba realmente arrepentido. Sin embargo, no bajaba la guardia. En una conversación particularmente honesta, dejó claro, Tomás, no voy a olvidar lo que hiciste. No voy a fingir que las cosas pueden volver a ser como antes. Tienes una amante, y esa fue tu elección. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Él asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Solo quiero estar aquí para ti y para el bebé. Aunque nunca me perdones, quiero ser parte de su vida. Inés no respondió de inmediato. La decisión de dejarlo participar era algo que seguía ponderando todos los días. Pero en el fondo, sabía que el bebé merecía conocer a su padre, aunque el padre no fuera el hombre que ella había soñado. A medida que el embarazo avanzaba, la comunicación entre ellos continuaba. Era un proceso lento y, a menudo, doloroso, pero Inés empezó a encontrar un equilibrio entre mantener la distancia emocional necesaria y permitir que Tomás se involucrara. El día del nacimiento de la bebé llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción para Inés. Después de meses enfrentando dificultades e incertidumbres, ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. El parto fue largo y agotador, pero cuando finalmente escuchó el llanto de su hija por primera vez, Inés sintió un alivio indescriptible. Todo el sufrimiento parecía haber valido la pena. La sostuvo en sus brazos, observando cada detalle. La pequeña tenía ojos brillantes y una piel suave como el melocotón. Inés sintió lágrimas correr por su rostro mientras murmuraba en voz baja: «Eres mi fuerza ahora, mi nueva historia». Tomás estaba afuera de la sala de parto, esperando noticias. Aunque Inés no lo había invitado directamente, él insistió en estar presente, argumentando que era el padre y que quería asumir su parte de responsabilidad desde el principio. Cuando le permitieron entrar, caminó lentamente hacia Inés, visiblemente emocionado al ver a la bebé.
Ella es hermosa, dijo él, con la voz temblorosa, mirando a la pequeña en los brazos de Inés. Gracias por traerla al mundo. Inés solo asintió, sin decir mucho. La presencia de Tomás en ese momento era complicada para ella. Él parecía genuinamente conmovido, pero el pasado entre ellos seguía siendo un peso que no podía ignorar. En los días siguientes, mientras se recuperaba en el hospital, Tomás la visitaba con frecuencia. Llevaba flores, preguntaba por la bebé y hacía todo lo posible por mostrar que estaba comprometido a ser un padre presente. Poco después del alta de Inés y la bebé, Tomás pidió hablar con ella. Se sentaron en la pequeña sala del apartamento que Inés había alquilado, y él parecía nervioso, como si estuviera ensayando lo que quería decir. Inés, sé que no puedo borrar todo lo que pasó. Sé que te lastimé de maneras que tal vez nunca se reparen. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Pero quiero hacer algo para corregirlo. Quiero ofrecerte la mitad de mis bienes. El restaurante, las inversiones, todo lo que he logrado, la mitad es tuya por derecho. La propuesta tomó a Inés por sorpresa. Sabía que Tomás estaba arrepentido y que intentaba compensar los errores del pasado, pero no esperaba algo tan grande. Él parecía sincero, y por un momento, casi creyó que estaba intentando hacer lo correcto. Sin embargo, su decisión ya estaba clara en su mente. No, Tomás, respondió ella, con firmeza. No quiero la mitad de nada. Lo que quiero es mi independencia. Quiero lo suficiente para abrir mi propio restaurante, un lugar que sea solo mío, donde pueda empezar de nuevo con dignidad. Tomás guardó silencio por un momento, claramente sorprendido por su respuesta. Inés, tienes derecho a mucho más que eso. No tendría nada de lo que tengo hoy si no fuera por ti. Quiero ayudarte. ¿Y vas a ayudarme, Tomás?, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Pero no de la manera que piensas. No quiero depender de nada que me recuerde lo que vivimos juntos. Quiero construir algo nuevo, algo que sea mío desde el principio. Y quiero que entiendas, de una vez por todas, que nosotros dos nunca podremos reconciliarnos. Sus palabras fueron como un cuchillo para Tomás, pero sabía que ella estaba siendo honesta. No podía culparla por tomar esa decisión. Después de todo, él mismo había destruido lo que tenían con sus elecciones. A pesar del arrepentimiento que lo consumía, sabía que no tenía derecho a exigir nada. Está bien, respondió él, con voz baja. Si eso es lo que quieres, lo respeto. Dime cuánto necesitas, y lo proporcionaré. Inés respiró aliviada. No quería nada que viniera de Tomás más allá de lo absolutamente necesario para empezar de nuevo. Mencionó una cantidad específica, suficiente para abrir un pequeño restaurante, simple pero acogedor. Un lugar donde pudiera volver a hacer lo que amaba y, al mismo tiempo, garantizar un futuro para su hija. Eso es todo lo que quiero, dijo ella. Nada más. Tomás aceptó sin dudarlo. En los días siguientes, transfirió el dinero a la cuenta de Inés, cumpliendo su promesa. Aunque estaba devastado por la idea de no poder recuperar lo que habían tenido, sabía que lo mínimo que podía hacer era apoyar su nuevo comienzo. En cada encuentro que tenían para discutir los detalles, observaba la determinación en los ojos de Inés y sentía una mezcla de admiración y arrepentimiento. Ella era más fuerte de lo que él jamás había imaginado. Mientras Inés comenzaba a planificar el restaurante, Tomás se apartó, respetando su espacio. Seguía estando presente para su hija, visitándola regularmente y contribuyendo con lo necesario. Pero entre él e Inés, las cosas estaban claras, no había más espacio para reconciliación. Ella había decidido que su vida debía seguir por un camino diferente, y él lo aceptó, aunque eso significara vivir con el peso de sus errores. Con el dinero que recibió, Inés encontró un pequeño local en el centro de la ciudad. El lugar necesitaba reformas, pero ella veía potencial en cada detalle. La idea de crear un restaurante que fuera completamente suyo, donde pudiera plasmar su esencia en cada plato, le daba una nueva energía. Era como si finalmente estuviera retomando el control de su historia.
Mientras pintaba las paredes y elegía los muebles sencillos que decorarían el espacio, Inés sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Su vida no había sido fácil, y el camino hasta allí estuvo lleno de desafíos y decepciones, pero ahora veía una nueva oportunidad. No solo para empezar de nuevo, sino para crear algo que fuera su legado, tanto para ella como para su hija. El día en que el restaurante abrió sus puertas, Inés miró a su alrededor y sintió un orgullo inmenso. El nombre Sabor y Vida quedó atrás, pero la esencia de lo que hacía seguía viva. Ahora, era ella quien dirigía todo, y cada plato servido contaba la historia de una mujer que no dejó que el pasado definiera su futuro. Tomás apareció en la inauguración, esta vez como cliente y no como socio. Observó desde lejos mientras Inés atendía a los primeros clientes, sonriendo con la misma pasión que siempre había tenido. Aunque sabía que nunca podrían volver a ser lo que fueron, no pudo evitar una pequeña sonrisa. Los primeros meses fueron desafiantes. Inés trabajaba incansablemente, administrando el restaurante mientras cuidaba a su bebé. Había noches en las que apenas podía dormir, dividiendo su tiempo entre acostar a su hija y revisar los números del día. Aún así, sentía una fuerza que no sabía que tenía. Cada sonrisa de su hija era un recordatorio de que iba por el camino correcto, de que su vida finalmente se estaba reconstruyendo. El restaurante empezó a ganar notoriedad en el vecindario. La gente quedaba encantada con el ambiente acogedor y la comida, que parecía evocar recuerdos de tiempos más simples. Inés se aseguraba de hablar con los clientes siempre que podía, escuchando sus historias y compartiendo la suya, sin revelar todos los detalles, pero dejando claro que ese restaurante era fruto de su determinación. Un día, mientras arreglaba las mesas después del almuerzo, una clienta mayor, que era una visitante asidua, la llamó aparte. «¿O sabes, querida? Hay algo especial en este lugar. No es solo la comida, es el sentimiento que transmites. Se siente la vida que pones en todo aquí». Inés sonrió, emocionada por esas palabras. Sabía que ese era el mayor cumplido que podía recibir. No se trataba solo de servir platos deliciosos, sino de crear un espacio donde las personas se sintieran conectadas y acogidas. Raíces y Sabores no era solo un restaurante, era la representación de la nueva etapa de su vida. Con el tiempo, el movimiento creció. Los clientes comenzaron a recomendar el restaurante a amigos y familiares, y en poco tiempo, Inés vio duplicarse su clientela. Tuvo que contratar más empleados para atender la demanda, algo que al principio parecía un desafío. Pero, al mismo tiempo, sentía un orgullo inmenso al ver florecer el restaurante. Era como si cada logro fuera una prueba de que estaba en el camino correcto. Su hija, que ahora tenía algunos meses, se había convertido en su mayor inspiración. Inés se esforzaba por dedicarle todo el tiempo libre que tenía. Observaba los pequeños gestos de la niña y soñaba con el futuro que quería ofrecerle. Aunque aún era pronto para imaginar cómo sería, sabía que estaba construyendo algo sólido para ambas. Una noche, mientras revisaba los planes de expansión del restaurante, Inés fue invadida por una sensación de gratitud. A pesar de todo lo que había pasado, la traición de Tomás, el dolor de haber sido abandonada y las dificultades que enfrentó sola, logró transformar las adversidades en fuerza. Su historia, que parecía haber estado marcada por el fracaso, ahora era un viaje de superación y resiliencia. Aunque Tomás seguía en contacto por su hija, la relación entre ellos era puramente cordial. Él visitaba a la niña con regularidad y contribuía económicamente, pero Inés había dejado claro que el pasado entre ellos ya no tenía cabida en su vida. Había encontrado una paz que solo viene de la aceptación, y aunque su nombre seguía siendo parte de su historia, ya no era un capítulo activo. El éxito del restaurante comenzó a abrir nuevas posibilidades. Un día, un inversor local, cliente frecuente, se acercó a Inés con una propuesta. Quería ayudarla a abrir una segunda unidad de Raíces y Sabores en otro barrio. Inés se sorprendió con la idea, pero al mismo tiempo sabía que era una oportunidad para crecer aún más. Pidió tiempo para pensarlo, consciente de que cualquier decisión debía ser cuidadosamente planeada.
Mientras reflexionaba sobre el futuro del restaurante, Inés empezó a imaginar cómo le gustaría que fuera su vida en los próximos años. Soñaba con ver crecer a su hija, con que tuviera acceso a las mejores oportunidades, sobre todo, con que se sintiera orgullosa de quién era su madre. Más que un negocio, Raíces y Sabores representaba esta nueva etapa de su vida, una etapa en la que tenía control, fuerza y, finalmente, paz. Esta historia es prueba de que, incluso frente a las mayores dificultades, es posible levantarse y reconstruir la vida. Si quieres seguir más historias emocionantes como esta, llenas de superación y giros inesperados, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu próxima inspiración puede estar a solo un clic de distancia.